Bueno, entonces ahorita vamos a retomar un poco de los conceptos que vimos en la clase pasada para terminar de ver estos conceptos, que con esto vamos a acabar la unidad uno, que es lo de la historia de la farmacología. Por ahí les incluí el mecanismo de acción de unos fármacos para que más o menos tengan la noción de cómo funcionan estos fármacos y a dónde queremos llegar. Al principio de estos diapos viene esa información, ¿no?, que está en el video, que por ahí hay una tarea para esta semana donde ocupan poner dos mecanismos de acción. Pues pueden ver el video para poner ese, o pueden buscar otros mecanismos de acción de otros fármacos, de algún analgésico, antipirético, antiinflamatorio, anticoagulante, lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces a eso queremos llegar. Entonces pues ya después comenzamos con la historia, vimos un poco de la historia, ya estuve viendo sus tareas por ahí, no las revisé, pero las vi por curiosidad. Y pues sí, pusieron de varias culturas. Lo que yo les mencioné fueron pues de algunas culturas, pero en sí pues todos los países tienen su propia historia, ¿no? Como tal, por ahí vi que pusieron lo de México, el código de qué. Fátima, tú lo pusiste. ¿Cómo se llamaba? ¿El código de qué? ¿Alguien más? Sí, me acuerdo que lo puse, pero no me acuerdo bien cómo se llama. Ah, ok, es el código de la Cruz Badiano, que pues es un libro que tienen aquí en México. Así como hubo el canon de la medicina, como hubo el papiro de Evers, pues cada país tiene como su propia enciclopedia como tal, ¿no? Entonces ya pasamos a los conceptos básicos, vimos también las aplicaciones de la enfermería. Recuerden que si no estuvieron en la clase pasada, tienen que ver el video pasado y poner un comentario por ahí de los que me pidieron permiso para poderles considerar la falta, ¿no?, como asistencia. Y retomando, dijimos que farmacología, logía, estudio de los fármacos. Eso significa la palabra farmacología, que es una rama donde se va a apoyar de otras materias como la química, la biología, las matemáticas, incluso para ver las cantidades que hay que mezclar de fármacos, etcétera, la botánica, la herbolaria, o sea, se apoya prácticamente de todo. Entonces, eso es la farmacología. Dijimos que un fármaco no es igual a un medicamento. ¿Por qué? Porque un fármaco, ahora que ustedes hicieron su tarea de esos medicamentos que las van a exponer, pero no hoy, la próxima clase que sea en vivo. Y recuerden que un fármaco es una sustancia química o biológica que va a ocasionar un cambio a través de sus acciones. Entonces, ese es un fármaco en sí, una sustancia activa. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento puede ser uno o más fármacos unidos, acompañados de excipientes. Por ahí también. Mande. Sí, no sé si para los demás también. Sí, a mí también se me traba. Ajá. Pues bueno, si se sigue trabando me dicen otra vez. Entonces, es eso, el medicamento, uno o más fármacos con excipientes. La droga, dijimos que todos los fármacos son drogas, pero no todas las drogas se pueden considerar como fármacos. Entonces, dijimos un ejemplo, que la morfina es una droga, se utiliza como un analgésico, psicoestimulante, y es un fármaco. La cocaína es una droga, pero no es un fármaco, aunque también sea una sustancia psicoestimulante, al igual que la morfina. Entonces, por ahí yo les comentaba un ejemplo de que antes se conocían como droguerías a las farmacias, luego pasaron a boticas y luego farmacias. Y el cambio de nombre fue debido a eso. ¿Por qué? Porque salió esta definición como tal, ¿no? De que no todas las drogas son fármacos. Entonces existía la palabra droguería por ahí y pues se tomaba a mala manera. La actividad farmacológica vimos que son los cambios que va a originar un fármaco como tal. Porque hablamos de fármaco y no de medicamento, porque el medicamento es uno o más fármacos acompañado de un excipiente. Y dijimos que el excipiente no tiene el poder de ocasionarnos un efecto. El excipiente nada más es para acompañar al fármaco. Es para mejorar sabor, color, olor, textura, etc. Entonces, la actividad farmacológica es lo que va a realizar
es lo que va a realizar el fármaco al cuerpo. ¿Cómo vamos a encontrar cambios bioquímico, físico-químico y fisiológico? Y un ejemplo que les daba era el bioquímico, que era disminuir glucosa en sangre. Cuando vimos bioquímica, vimos que teníamos la célula, que ocupábamos una llavecita para que entrara la insulina. Entonces, digamos que si yo me inyecto insulina como tal, esta insulina va a venir, se va a acoplar aquí a la célula y va a permitir que la glucosa pueda entrar. Entonces, ese es el efecto farmacológico que está realizando la insulina. El principio activo es lo que es el fármaco, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el fármaco es la sustancia química que posee la actividad farmacológica. Entonces recuerden que esto es principio activo, es lo mismo que fármaco, y que un medicamento es un principio activo o dos principios activos con excipiente. Entonces, una vez que yo tengo principio activo más excipiente, nos da una forma farmacéutica. Y aquí como excipiente, ¿ya no se ha trabado o siguen igual? Ah, ok. Bueno, entonces, excipiente, dijimos que eran sustancias químicas carentes de actividad farmacológica que acompañan al principio activo. Esto para favorecer color, sabor y olor. Entonces, sobre eso fue la norma que ustedes más o menos leyeron y yo les decía que aquí en la norma mexicana no se especifica que yo como industria farmacéutica tengo que decir de qué es mi excipiente, que en normas europeas sí te dice de qué es el excipiente. ¿Por qué? Porque estas capsulitas pueden ser de azúcar, de algún tipo de azúcar, entonces hay personas que son intolerantes a ese tipo de azúcar, pueden ser de gelatina, hay religiones que prohíben el cerdo. Las gelatinas generalmente vienen de rastros de cerdos. Puede haber personas que sean intolerantes a igual a algún colorante, que le pongan algún jarabe, etcétera. Entonces eso aquí en México pues se puede reportar como un malestar. A lo mejor viene reportado en las contraindicaciones, decir, te puede ocasionar diarrea, cefalia, etcétera. Entonces, ¿por qué va a ser? Pues por el excipiente. Si yo soy alérgico a eso, no voy a saber y voy a estar tomando. Si aquí en México dijeran, ¿sabes qué? Contiene lactosa, el más común, un azúcar, y yo soy intolerante a la lactosa, pues yo no voy a tomar ese medicamento en cápsulas. Quizá yo lo busque en jarabe, quizá yo lo busque en pastilla, en algo que no tenga lactosa como excipiente. Pero aquí solamente le ponen CBP, CS u otros términos, ¿no? Que por ahí estuvieron viendo, que es cantidad basta para. ¿Para qué? Para una tableta. Es decir, te dice que tiene un excipiente, pero no te dice qué es. Solamente te dice que es basta el excipiente para contener la sustancia activa dentro. Eso significa CBP o cantidad suficiente. Esto ya es nuevo como tal. Otra palabra en farmacología común es el placebo. Muchas veces hay que les dicen, mira, sobre todo cuando vas al seguro, ¿no? Que si te muestras muy exagerado o algo así, van a decir, esta persona es una persona hipocondriaca que está exagerando los síntomas, etcétera, etcétera. En farmacología, cuando van a crear un nuevo fármaco, que realizan muchos estudios, se utiliza el efecto placebo. El efecto placebo es capaz de producir cambios de tipo fisiológico y bioquímico relacionados con la enfermedad. Pero, ¿qué es un placebo? Un placebo puede ser totalmente un dulce o una sustancia dentro de una cápsula, así como vemos en esta imagen. Este es un dulce y la persona ande, que Dios, no sé qué está pasando. Bueno, ahí está. Ya escuché que ya. Entonces les digo, se les da a las personas un tipo de dulce o algo que no es un medicamento, pero la persona va a estar pensando que es un medicamento. Entonces esto le puede generar el mismo efecto en el cuerpo
Ejemplo, me duele la cabeza y me dan una capsulita así. Entonces yo voy a pensar que es un paracetamol, ejemplo, que viene en capsulita, pero no es un paracetamol. Adentro viene dulce, viene pura azúcar, viene pura sal, etcétera, y yo me tomo la pastilla. Pero es algo que existe en el cuerpo que yo origino un efecto placebo. Entonces, aunque no lo crean, me va a quitar el dolor de cabeza, aunque no sea el medicamento como tal. Entonces, esta palabra placebo, efecto placebo, es algo que se utiliza cuando están estudiando fármacos nuevos. ¿Por qué? Pues para medir el efecto farmacológico o ver que en verdad está funcionando ese fármaco y no es algo que el cuerpo pueda curar por sí solo, etcétera, ¿no? Vamos a verlo en la siguiente unidad. Tenemos toxina. La toxina es una sustancia nociva producida por células, por algunos microorganismos u organismos complejos, es decir, animales, plantas u hongos, de manera natural. Como ejemplo tenemos la del Botox. La del Botox es la toxina botulínica que es producida por la bacteria Clostridium botulinum. Entonces, estas bacterias producen esta sustancia, esta toxina, y pues ya vemos algunos de los usos que tienen. También existe un hongo como la patulina que origina la Penicillium claviforme, que va a ser un antibiótico como tal. Aquí pues a la mente a ustedes se les debe de venir a Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina como tal, ¿no? En aquellos años. Entonces, toxina también son utilizadas como fines terapéuticos. Y ahora ya entramos a las dos ramas de la farmacología más importantes como tal, que son la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacología clínica es un área de la farmacología que estudia el efecto farmacológico de los cuerpos y se va a dividir en dos. Farmacocinética, que estudia la acción del cuerpo sobre el fármaco. Aquí vamos a entrar al proceso LADME, que es sobre lo más largo que se trata esta materia. Esto es farmacocinética, lo que le hace el cuerpo al medicamento. Fármacos, cinética, el movimiento del fármaco dentro del cuerpo y lo que le va a hacer el cuerpo al fármaco. Es decir, desde que entra a la boca, si es una cápsula, de hecho aquí hay una imagen, principios de ADME, está el fármaco, la L significa liberación, la A significa absorción, cómo va a entrar el fármaco. Aquí depende la forma farmacéutica, la vía de administración, cómo esté nuestro paciente, si tiene las venas imposible, no sé si es un paciente quemado y no se le puede inyectar medicamento intravenoso, todo eso vamos a verlo aquí. La M significa metabolismo. Hay algunos fármacos que son sustancias y ocupan llegar al hígado para que se puedan activar, porque si nunca llegan al hígado no se van a activar y en sí no es un fármaco, se va a llamar profármaco. Entonces, vamos a ver el metabolismo. La D significa distribución, que en este caso de distribución es por eso que algunos medicamentos no son recomendados para embarazos. ¿Por qué? Porque por ahí se alteran las proteínas plasmáticas. En el caso de distribución, vamos a ver que un fármaco se va a adherir a ciertas proteínas plasmáticas que tenemos y a través de esas proteínas va a viajar a través del torrente sanguíneo. Entonces eso es la distribución. Y por último vamos a ver lo que es la excreción o eliminación del fármaco, es decir, las vías por las cuales nosotros eliminamos un fármaco, ya sea a través de la orina, el excremento, el sudor, las lágrimas, etc. Entonces eso es la farmacocinética. La farmacodinámica, ¿qué va a hacer? Estudia la acción del fármaco en el ser humano, es decir, el efecto farmacológico, es decir, la interacción del receptor con lo que va a ser este fármaco, que es la célula. Aquí es en forma de un enchufe, lo que yo les comentaba la clase pasada, que se maneja como Y el receptor, y pues la bolita, ¿no? Es decir, va a llegar el fármaco al receptor, se va a activar y dentro de la célula va a ocasionar un efecto que va a ser el efecto farmacológico. Entonces, estas dos fases son las más importantes de la farmacología clínica como tal. Y esta es la otra tarea que ustedes tienen para esta semana, que es investigar las divisiones de la farmacología, que es la farmacognosia, farmacometría,
la posología, que no es el arte de comer pozole, la neurofarmacología, la psicofarmacología, etcétera, ¿no? Que estas, pues ayudan a la farmacología o la complementan, ¿no? Entonces ustedes van a investigar esta, la vamos a comentar en la próxima clase, pero pues a manera de tráiler les puedo decir que la farmacognosia tiene que ver con el estudio de las plantas, la botánica, todo eso, para a partir de ahí originar fármacos. Que la posología tiene que ver con las cantidades de fármaco o dosis que hay que administrar al paciente. Neurofarmacología, pues ya ustedes más o menos saben a qué va enfocado. La farmacoepidemiología, ustedes saben ya lo que hemos visto en la materia pasada, que es epidemiología, que es recoger datos, etcétera, etcétera, ¿no? Toxicología, pues ustedes saben que es algo tóxico, es decir, de los medicamentos, etcétera. Entonces, esto es todo por la unidad 1. Mande. Eso que tú mencionaste, la medición de cada uno de ellos, eso requiere tarea. No, como tal es qué es la farmacognosia, qué es la farmacometría, qué es la posología, así. Una definición de cada uno de ellos. Sí, sí. Y